Pues me da mucho gusto estar otra vez con ustedes después de un tiempo por ahí, ¿no? Vamos a comenzar con este curso. Ahorita les explico cómo va a estar, cómo tratar más o menos la dinámica, qué vamos a hacer. Vamos a comenzar con una oración y ahorita les explico estas cosas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos ponemos en la presencia de Dios y le reconocemos una vez más a este Dios que camina con nosotros, que está con nosotros siempre, a este Dios que hace historia en nuestra historia, a este Dios que nos habla, que se acerca a nosotros, a este Dios que entra en nuestra historia y en nuestra vida para darle sentido, para salvarla, para llenarla de vida, de luz, de propósito. Le damos gracias por la oportunidad que nos da una vez más de encontrarnos a través de este medio para profundizar en nuestra propia vida y en su palabra y aprender de esta. Pedimos de manera particular esta noche a Dios Padre Celestial que al abrir este curso, esta sesión para aprender, para entender, para estudiar su palabra, nos dé dirección, que nos ayude a entender las verdades que contiene, pero sobre todo que nos ayude a aplicarlas a nuestras vidas para poder así vivir conforme a lo que Él tiene, quiere y espera de nosotros. Señor, danos sabiduría a cada uno de los que estamos acá, danos discernimiento, abre nuestro corazón y nuestra mente al mensaje que nos quieres dar hoy a través de tu palabra. Bendice esta iniciativa, bendice a todos los interesados. Señor, que sea de mucha bendición. Yo creo que para muchos, no nada más para los que estamos acá, porque cuanto más aprendemos de tu palabra, más esta se extiende para aquellos que la necesitan. Bendice a cada uno de los que estamos acá, bendice a nuestras familias, bendice nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. San Jerónimo, patrono de los biblistas, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Luchi me ha pedido, ¿no? Que comparta con ustedes esto, ¿no? Que estudiemos juntos la Sagrada Escritura. Lo hemos hecho, lo han hecho. A mí me parece que ustedes ya saben bastante. Lo que vamos a hacer es como que hacer un estudio más sistemático. Todos los cursos que han recibido, todos los cursos que han compartido, pues van aprendiendo la palabra de Dios porque la citamos 1,500 veces, ¿no? Y la interpretamos y le damos vuelta por acá y vuelta por allá. Entonces, todos los cursos, ¿no? Los que ha compartido Clara Macías, los que yo les he compartido, hemos ido aprendiendo muchas cosas de Sagrada Escritura, ¿no? Algunos de ustedes, de hecho, ya a lo mejor han tomado conmigo curso de Historia de la Salvación, tomaron algo de Biblia con Clara, algunos tomaron Apocalipsis conmigo, ¿no? Me parece que recientemente estudiaron Jesús en los 4 evangelios. Entonces, todos estos cursos son sobre Sagrada Escritura, ¿no? Sobre Sagrada Escritura. Entonces, lo que vamos a hacer, y es como Sagrada Escritura, un pedacito de aquí, Sagrada Escritura, un pedacito de acá, algo de acá, algo de acá, pero todo nos va abriendo el entendimiento, y a mí me parece que entre más aprendemos es como que vamos siendo capaces como de conectar, como que reentender, comprender qué es lo que la palabra de Dios nos va diciendo y cómo se va conectando, cómo se va complementando. Eso es maravilloso. Conforme me parece, esta es mi esperanza, me parece, así sucede conmigo, estudio más, pues más conecto, más, caray, no había visto eso, y entonces eso ilumina algo que ya he visto antes, y me permite como no entender de una manera nueva, pero sí de alguna manera como que ver más completamente lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Entonces, lo que vamos a hacer en este curso, y otra vez va a ser una vez cada semana, habrá algunas semanas que no podremos, pero la mayoría vamos a intentar que sea posible los lunes. Vamos a dedicar una hora, solamente una hora y 15 minutos tal vez, cuando mucho, para preguntas, y es ir con calma sobre algunos conceptos de Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, este primer curso vamos a hacer 5 a 7 semanas, dependiendo si nos extendemos a 7, si terminamos en 5,
y luego damos un descansito y tomamos Sagrada Escritura 2, ¿sí? Entonces, les voy a ir, esto va a servir otra vez las personas que ya han tomado muchos libros como para tener una idea sistemática de lo que es la Biblia, toda la palabra de Dios, ¿no? Otra vez, algunos ya tienen una idea, algunos ya han aprendido varias cosas. Entonces, también una cosa, hoy vamos a empezar por el principio, ¿no? Aunque suene loco, pero es así, es decir, algunos de ustedes ya saben muchas cosas de lo que voy a decir el día de hoy, porque ya lo han escuchado de mí o ya lo han escuchado de alguien más, pero no podemos empezar en un nivel avanzado porque tenemos personas que ya han tomado varios cursos, tenemos personas que han tomado menos cursos, tenemos personas que a lo mejor es primer o segundo curso que toman y que están interesados en este aprender la palabra de Dios. Entonces, los que ya saben más, yo les voy a pedir que con mucha paciencia en esta primera parte, sobre todo, estoy pensando, en esta primera parte, pues repasen conmigo y con los que formamos parte de este curso los elementos esenciales de la Sagrada Escritura. Entonces, estas primeras 5 o 7 semanas, dependiendo de cómo nos extendamos, van a ser sobre introducción, meramente introducción, ¿ok? Entonces, les explico más o menos lo que vamos a hacer. Entonces, primer curso de Sagrada Escrituras, ¿no? Va a ser Introducción e Historia de la Salvación. Los dos nos sirven, introducción e Historia de la Salvación. Entonces, 5 a 7 semanas va a ser solamente Introducción e Historia de la Salvación. Y hoy comenzamos con eso. Pero el siguiente curso también 5 a 7 semanas, dependiendo de lo que nos dé. Entonces estudiaremos Pentateuco, ¿sí? Los primeros 5 libros de la Biblia. Vamos a hacer un estudio un poquito más profundo, ya después, o sea, otra vez, vamos a ir avanzando y entendiendo más sistemáticamente y más profundamente, vamos a irnos a los primeros 5 libros de la Biblia. Yo le voy a pedir que, si podemos, ya que lleguemos a cada una de estas partes, mínimo, desafiarnos a leer uno de los libros de los que estamos leyendo, por ejemplo, uno del Pentateuco, uno de los históricos, pero completo, de principio a fin, nos va a dar una idea porque más o menos la literatura en estos divisiones tiene ciertas cosas en común, y el que lea un libro me abre la idea para los demás de alguna manera. Entonces, un libro de Pentateuco mínimo, vamos a estudiar los 5, pero menos que si usted se quiere leer Génesis, pues Génesis es el más largo, ¿no? O Éxodo, o Números, ¿no? Yo recomiendo ese, o Deuteronomio, uno de esos 4. Levítico, porque son muchas leyes, no lo recomiendo, pero uno de esos. Y luego vamos a hacer libros históricos. Entonces, el compendio de los libros históricos, no vamos a ir sobre todos los libros históricos. Luego, libros proféticos, uno de los profetas, el que quiera, si quiere el que nomás son 3 capítulos del más chiquito, pero hasta con ese que lea, le va a dar idea de cómo funciona la literatura profética, ¿sí? Es fascinante. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos. Entonces, 5 a 7 semanas sobre Pentateuco, 5 a 7 semanas sobre histórico, 5 a 7 semanas, otra vez los lunes, estoy hablando los lunes, 1 hora a 1 hora 15 cuando mucho por semana, ¿ok? Para tener una visión global. Y libros sapienciales, este es el Antiguo Testamento. Y entre cada, no vamos a ser como 7 lunes y luego otros 7 lunes y luego otros 7 lunes, no, vamos a dar un descanso, ¿no? Estoy pensando de 1, 2, 3, hasta un mes puede ser, entre curso y curso. Pero sí es importante que si usted quiere abarcar, y también esto se puede estudiar todo completo, puede estudiar, ¿sabes qué? A mí me interesa el Pentateuco, estudié el Pentateuco, ¿no? A mí me interesa el Apocalipsis, estudiar el Apocalipsis. Si lo estudia todo, entonces al final yo lo que le digo, usted va a adquirir pues una visión global y sistemática de la palabra de Dios. Todos los que predican, todos los que enseñan, todos los que ya comunican la palabra de Dios de alguna manera, hasta en su misma familia, ¿no? Esto le va a ser muy iluminador, ¿no? Muy iluminador y más o menos amplio. Del Nuevo Testamento vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a hacer 5 a 7 semanas de Evangelios y Hechos. Vamos a incluir Hechos, aunque el curso que tomaron con Clara les va a ayudar, pero yo creo que incluso aunque vamos a hablar de varios conceptos parecidos, entonces van a encontrar como en otros cursos que también se parecen que hemos hecho Clara y yo, que de cualquier manera abordamos desde algunas perspectivas distintas, o hacemos énfasis a mí me parece que yo en cosas que me parecen a mí más importantes, que a lo mejor a Clara no le parecen importantes, y Clara hace énfasis en cosas que a ella le parecen importantes, que a mí no. Entonces me parece que siempre, de cualquier manera, vamos a aprender algo.
aunque ya tomó Jesús en los 4 evangelios, estoy seguro que cuando tome evangelios conmigo, va a aprender alguna cosa extra. Amén. O distinta, o un enfoque, o una cosa extra. Es importante esto. Yo algunos de estos cursos los he tomado 2 o 3 veces en mi vida ya, por seguro, tranquilamente, ¿no? Y algunos de estos 6 meses o un año completo, ¿no? Un año completo en un solo libro o en alguno de estos libros. Entonces, si siempre estás aprendiendo algo, siempre estás aprendiendo algo. Cartas paulinas, ¿no? Otra vez 5 a 7 semanas, cartas pastorales, cartas católicas. Quiere decir que más o menos vamos a echar, más o menos estoy pensando como entre 6 meses a un año de Biblia, ¿ok? Otra vez, vamos a dar descanso. Nada más vamos a hacer o sea, el grupito, los que estamos estudiando, con semanas más o menos consecutivas y luego un descanso. Y luego les anunciamos cuándo viene y empezamos el otro, para que tenga como que un inicio y un término. Y si hay uno, sabes que estas 5 semanas se me complica, tomo cartas pastorales a la siguiente, ¿sí? Entonces, por ahí va. Entonces, es un estudio sistemático, progresivo, y estoy pensando más o menos completo de lo que es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, ¿ok? Entonces, antes de empezar, preguntas, expectativas, cuestiones, voy a abrir micrófonos y luego me arranco con contenido el día de hoy. Yo otra vez, muchos de ustedes han tomado esta primera parte, estoy seguro, muchos de ustedes la saben. Entonces, vamos a repasar. Algunos de ustedes van a tener paciencia conmigo para repasar. Yo he agregado algunas cosas, por supuesto, ¿no? Ahora estoy estrenando con ustedes mi maestría en Sagrada Escritura, ¿no? Es la primera vez que doy cursos de Sagrada Escritura después de que me gradué. Lo estoy estrenando, pero alguna expectativa, otra vez va más, no es como un curso, no es como un curso como los hemos dado, donde es más, donde hay varios elementos, como el elemento otra vez de reflexión, el elemento que va a la voluntad, aunque siempre que estudiamos la palabra de Dios, algo Dios va a mover en nuestros corazones, la finalidad del curso va a ser que aprendamos a leer y a entender la Biblia lo más posible, ¿sí? Entonces, es más, va más puede decir al intelecto, pero no quiere decir que se va a limitar a eso, pero sí va más a que aprendamos, ¿sí? La palabra de Dios, cómo la entendemos y cómo la interpretamos, ¿no? Muchas cosas, y otra vez, una vez que se metes, es impresionante todo el contenido que hay ahí. Entonces, no sé, alguna expectativa, ¿no? A mí me parece que alguna petición, algún pensamiento antes de que entremos, ¿no? ¿Quién ya sabe bastante, ¿no? O que hasta nos diga, yo ya he tomado tales cursos, me da idea. ¿Quién va empezando? Yo sí hay gente que me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos gente que literalmente necesita empezar de cero, por eso voy a empezar de cero. Y algunos de ustedes pues van a tener paciencia con esa parte. Sobre todo estoy pensando en las primeras semanas, luego ya vamos a empezar a abarcar cosas que no habíamos estudiado, no habíamos tratado en muchos cursos, incluso de los que yo mismo les he dado. Preguntas, expectativas, les iba a pedir, también me pidieron que les sugiriera, por favor, todos los que puedan, que pongan su nombre. Hay algunos que todavía tienen el número del aparato, ¿no? O alguna cosa así, que pongan su nombre, dice iPhone o dice alguna otra cosa, pongan su nombre. Quien pueda, también esto, ¿no? Quien pueda, abrir su cámara, que la abra. Quien no pueda abrirla, que tenga una razón válida para no abrirla, no la abra, ¿no? Está perfecto conmigo, ¿no? Sí es importante otra vez, usted está haciendo un esfuerzo, ¿no? Sacando esta hora de su semana para aprender Biblia. Yo estoy haciendo un esfuerzo preparando esto. Hay gente más que está trabajando en eso, entonces que hagamos rendir esta hora de alguna manera. ¿Alguien que quiera compartir alguna cosa? Si no, me arranco. ¿Sí? Vea. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre nombres. Vamos a hablar sobre nombres de la Biblia. Vamos a hablar sobre nombres de la Biblia, pero
Primero empezamos como aclarando esto, ¿no? La Biblia, ¿no? Aunque nosotros la tenemos y parece como que es déjenme ver aquí que es un libro, ¿no? Un libro, aquí tengo una Biblia, ¿no? Tengo varias Biblias. Es un libro, en realidad la Biblia, o así como se escucha a nosotros, es un término en plural, ¿no? Es un término en plural. Biblia, la terminación A en griego, es plural. El singular es biblión, biblión, que quiere decir librito, más como manuscrito. Yo le recuerdo que los libros no existían en el lenguaje antiguo, pero más como un manuscrito, más como un rollo, ¿no? Un compendio de donde había un mensaje. Entonces, biblión, el librito, ¿sí? De ahí viene la raíz del griego, ¿sí? Pero Biblia, la terminación A en griego, hace plural. Entonces, ta Biblia son los libros, ¿no? La Biblia no es un libro, ¿sí? La Biblia no es un libro, aunque está puesto como un libro, nosotros lo vemos. La Biblia es un conjunto de libros o de obras, de alguna manera, ¿sí? Entonces, la Biblia no es un libro, ¿no? Y generalmente cuando vamos a empezar, yo le pido que abra su Biblia, ¿no? Les pido que todo el mundo tenga su Biblia, la que sea, también recomendé cualquier versión que tenga, yo voy a presentar algunas ahorita. Abra su Biblia al azar y le va a salir en la parte de arriba el nombre del libro que usted está leyendo. Y en la parte de arriba le va a salir el nombre del libro. Si yo me pusiera a preguntar, algunos tendrían, o le voy a pedir si escribe en la parte de abajo qué libro le salió, abrió su Biblia, qué libro le salió. Yo lo leo, ¿sí? Yo lo leo, y si me dice qué libro le salió. Si me escriben ahí en los mensajes, por favor. No, ahí tengo Samuel, Malaquías, Eclesiástico, Jeremías, Isaías, Eclesiástico tengo Juan, tengo Salmos, Ezequiel, Números, Salmos, Jeremías, Daniel, Crónica, Reyes, Judí. Alguien me puso hasta el Salmo concreto, Salmo 88, Francisco Contreras, Isaías, Marcos, algunos me están poniendo el capítulo, voy a hablar de eso. Entonces, Esdras, vea, nos salieron un montón diferentes. Segundo libro de Samuel, entonces hay uno o dos de Samuel, Macabeos, uno que no había salido, Macabeos. Entonces, cada uno de estos títulos es un libro distinto. Crónicas, otro libro distinto, ¿no? Y no sé si fue el primero o la segunda de Crónicas, Minelli y Víctor, no sé si cuál fue de los dos, hay dos. Cantares, el cantar de los cantares, a Noemí Contreras, ¿no? Entonces, tenemos muchos libros, entonces donde le abran nos sale un libro distinto. Reyes, y también Reyes tenemos primera y segunda de Reyes, entonces no sé cuál le había salido por ahí cuando hablan de Reyes, si es primera de Reyes, ¿no? El Salmo 104, ¿no? El libro de los Salmos, que es el más largo en capítulos, 150, es el libro de los Salmos. Entonces, Deuteronomio, ¿no? También salió por ahí. Entonces, la Biblia no es un libro, para empezar, y desde aquí empieza ya lo complicado, ¿eh? La Biblia no es un libro, son muchos libros. Y los libros son distintos, si fueron escritos en tiempos distintos por escritores, ¿sí? Por geógrafos, por escritores sagrados distintos en diferentes épocas. Entonces, la Biblia son muchos libros. Entonces, cuando hablamos de estudiar la Biblia es estudiar los libros, ¿sí? Los libros. Y tenemos que estudiar los libros conforme también fueron creados y con la finalidad de cada uno de estos. Entonces, muchas gracias. Entonces, la Biblia es un conjunto de libros, ¿sí? Y yo puse aquí una definición, como que así más extensa, una definición más extensa. La Biblia es un conjunto de obras, libros, libritos, rollos, ¿no? Alguna cosa, más como una biblioteca que se considera inspiradas, y voy a hablar un poquito sobre inspiración hoy, inspiradas por Dios y que constituyen lo que llamamos, perdón, el canon de las Escrituras. Varias palabras interesantes acá. Es un conjunto de obras, ¿sí? No es uno. Se consideran inspiradas, es distinto. Voy a hablar de todos los libros que se consideran inspirados sobre la tierra, ¿no? Incluyendo el nuestro y de los judíos, por Dios, y constituye lo que hoy llamamos el canon de las Escrituras. El canon de las Escrituras. Entonces, son diferentes libros. A la Biblia se le han dado diferentes nombres, ¿no? Sagrada Biblia, Sagrada Escritura,
¿no? Libros santos, libros sagrados, sagradas letras. En la liturgia le decimos palabra de Dios, ¿no? El nombre más común que usamos en nuestros días para estudiar es la Santa Biblia o la Biblia, ¿no? Que es un término en griego, es un término en griego, Biblia, nosotros decimos en español, es un término en griego que quiere decir los libros. Si trabajamos, nos estamos diciendo, mira, aquí traigo los libros, si queremos decir así, ¿no? Por supuesto que siempre estos libros van acompañados de la parte sagrada, santa, ¿no? Santa, que es del griego kadosh, ¿sí? En griego quiere decir santo o sagrado. Y santo o sagrado en griego, es una idea de separado para. Y kadosh es separado para Dios. Entonces, lo que es sagrado es separado para Dios. Estos libros son sagrados porque son separados para Dios. En el contexto más profundo es porque creemos que Dios nos los dio, que Él es el autor primario de estos libros, ¿sí? En griego se dice agios, eso es singular, agios, ¿no? Otra recuerda, biblos o biblión, ¿no? Es libros, no, biblión es librito, es como diminutivo. El on en griego es biblión, es chiquito, ¿no? Biblos es libro, como libros, ¿sí? Normal, libro. Y Biblia es plural. Entonces, biblión, on, singular. Os es normal, como una cosa normal. Y a es en plural, ¿no? Entonces, cuando utilizamos, por ejemplo, cuando decimos libro sagrado, es libros, agios o agios, ¿no? Agios, biblios, ¿no? Pero cuando decimos que es en plural, ¿no? Los sagrados libros, en griego decimos Biblia ta agia. Otra vez todas las terminaciones en la Biblia ta agia, ¿no? Los libros sagrados o los libros santos, los libros santos. También yo dije esta palabra, ¿sí? ¿Está viendo esto o no? ¿Sí? ¿Sí está viendo mi presentación o no? Ya estoy perdido. Alguien que me diga si está viendo mi presentación, que prenda su micrófono. Aquí donde dice Canon. ¿Lo está viendo? ¿Sí? ¿Martín? Perfecto. Entonces, sí se ve. Gracias, muy amables. Canon es otra palabra que utilicé en la definición canon, ¿sí? Canon viene de la palabra griega, canon, ahí está escrito en griego, que significa medida o regla, la raíz en griego viene de una raíz semita, que es las lenguas originales, ¿no? De estos escritos, que tiene la K, la N y la H, que también suena como canon, pero no tienen, yo recuerdo que el hebreo, el arameo antiguo no tenían vocales, ¿no? Y que se refiere como a caña de medir, otra vez más como medían los antiguos, estoy pensando como medían los antiguos albañiles o los carpinteros, que no medían con números, porque muchos no sabían números, no lo que el carpintero le llama la plomada, no, perdón, el albañil le llama la plomada, como tiene una plomada y es una medida la plomada, ¿no? Entonces, en ese sentido, Canon tiene idea como de medida, de una cosa así, ¿no? Entonces, y canon, entiéndase, pues, aquellos, si queremos explicar, canon es como aquellos libros que han sido, ¿sí? Aceptados, que son norma, ¿sí? Que son los que han sido integrados a una lista que es aceptada de alguna manera. Eso le llamamos el canon, ¿no? Y de ahí viene el término también los libros canónicos, Entonces, medida o regla, ¿no? Y es los libros que usamos para esto. En el Antiguo Testamento tenemos dos cánones, o dos medidas, o dos listas de libros aceptados entre el mundo hebreo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y esto es importante, yo les he dicho en alguna otra ocasión, el Antiguo Testamento es literatura judía, literatura de los hebreos, no es literatura nuestra. Nosotros no decidimos sobre cuáles libros sí, cuáles libros no. Ellos tienen sus libros también apócrifos que no son aceptados. Ellos tienen dos listas,
los judíos, ¿sí? El canon breve o palestinense, déjenme ver si lo está enseguida o no. No lo tengo aquí. Se los voy a pasar en otras notas. Entonces, primer canon, dos cánones, canon breve y canon largo, ¿sí? Muy sencillo eso. El canon breve le llaman palestinense y el canon largo le llaman alejandrino, por el origen donde se escribió, ¿no? Palestinense porque es el que se escribió en Palestina, ¿sí? Y como fue escrito en Palestina, pues fue escrito en hebreo, ¿sí? Mayoría de en hebreo y algo de arameo, ¿sí? El canon largo alejandrino ya nos habla de Alejandría, de Egipto, donde se hablaba griego, que Alejandría, los que han estudiado un poco de historia, ustedes, los que han estudiado un poco de historia, Alejandría fue un centro antiguo, ¿sí? Intelectual de recopilación de mucha sabiduría, ¿no? Por allá en siglo II antes de Cristo, siglo I, y algunos siglos por ahí. Alejandría muy famoso, todavía vas a Egipto, ¿no? Y están algunos cosas arqueológicas muy interesantes respecto a Alejandría. Sí, no sé si quiero encontrarle un paralelo a Alejandría en nuestros tiempos, no lo sé, tal vez Boston, Massachusetts, ¿no? Que tenemos ahí Harvard, tenemos la Universidad de Cambridge, tenemos un centro, tenemos el MIT, que es en tecnología de lo mejor que hay a nivel mundial, ¿no? Como un centro donde, no lo sé, se reúnen como que los más inteligentes. Alejandría en su tiempo llamó a los sabios de Medio Oriente y los convocó y era un lugar muy interesante. Ahí se escribió el canon largo y el canon largo, ¿sí? Otra es el breve, se escribió en hebreo, el largo en griego, ¿sí? Y estos dos cánones tienen diferentes libros. Uno tiene 39 libros y el otro tiene esos 39 libros más 7 libros extras, ¿sí? Canon breve, canon breve tiene 39 libros para el Antiguo Testamento. Canon largo tiene, ¿sí? 46 libros para el Antiguo Testamento. Tiene los 39 del canon breve más 7 libros más 7 libros más, ¿sí? Estos 7 libros que usted no los encuentra, si algunos de ustedes tienen una versión protestante de la Biblia, no tengo problema con que la tenga, también nos sirve para estudio y para comparar, y también algunas de estas son buenas traducciones, pero estoy pensando, una versión protestante de la Biblia no va a tener estos 7 libros, porque el señor Martín Lutero decidió no integrarlos, ¿no? En este pleito que se echó con la iglesia en el siglo XVI, ¿no? Decidió no integrarlos. Esta es una de las cosas que me parece que le quitó al protestantismo, ¿no? Clásico, Martín Lutero, es rechazar estos 7 libros que tienen una riqueza impresionante. ¿Cuáles son esos 7 libros? Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeos y Sabiduría. Estos son los 7 libros, ¿sí? 7 libros famosos, ¿sí? Y algunas partes, o sea, sí están estos libros en la Biblia protestante, pero hay algunas partes que no están. Cuando tú tienes una Biblia protestante, vas a encontrar que Daniel, por ejemplo, se termina en el capítulo 12 y nosotros tenemos capítulo 13 y 14, la versión católica, ¿sí? Entonces, algunas partes de Daniel no están y algunas partes de Esther tampoco están, ¿sí? Estos 7 libros famosos, ¿no? Se ha dividido de diferente manera. Los judíos, cuando tú agarras una Biblia judía, ellos dividieron la Biblia en 3 partes. Todos hemos dividido en 3 partes, pero hemos agrupado los libros diferentes. Entonces también depende a veces de qué traducción tienes. Vas a ver que los agruparon al estilo judío, o al estilo, voy a decir también griego, cuando se hizo la traducción, o al estilo cuando se hizo la traducción al latín, o muy actual, un poquito más católico, pero los judíos, la versión judía, tenía los libros, lo dividía en 3 partes, la Biblia del Antiguo Testamento, ¿sí? Estos 39 libros, o 46, los dividía en 3 partes. La ley, o la Torá, los profetas, ¿sí? Y los escritos.
Entonces, la ley o Torah, los profetas o Nevi'im, estoy diciendo este término en hebreo, Nevi'im, otro porque ya cuando vamos a ir leyendo y vamos profundizando, entonces, la terminación in en griego, ¿sí? Hace plural, lo que hace a en los neutros en griego, en arameo, las terminaciones en im, va a ser plural, ¿no? Entonces, Nevi quiere decir profeta, Nevi'im quiere decir los profetas. Ketuf quiere decir escrito, Ketuvim quiere decir los escritos, ¿no? Yo he usado palabras con ustedes como Anawin, Ana, pobre, Anawin, los pobres. Entonces, cada vez que escuche como el win, la terminación im, no tiene que ser con w, es plural. Entonces, tenemos la ley, la Torá, los profetas, ¿sí? Y los escritos. Por eso, algunos, como para acordarnos, hacen como que agarran la letra inicial de Torá, y luego la N de Nevin, y luego la K de Ketuvim, y le agregan una A y dicen Tanaka. Entonces, la división la división en hebreo le llaman la Tanaka, porque es Torah, Nevi'im, Ketuvim. Agarran las tres iniciales, la T, la N y la K. ¿Sí? Ellos lo dividen así. Los griegos dividen el Antiguo Testamento en ley e historia, Torah e histórico, ellos juntan esos dos. Y luego agrupan los poéticos y los sapienciales en otro grupo. Poéticos sapienciales. Entonces dividen también en tres. Pero ley e historia ellos juntan dos que los judíos separan. Ley e historia los juntan. Poéticos y sapienciales los juntan, nosotros que también los tenemos así, y proféticos es el tercer grupo en griego, ¿sí? La Vulgata en latín, que fue la que tradujo San Jerónimo en el siglo IV, ¿sí? De las lenguas originales del griego y del latín, ¿sí? La Vulgata lo divide en históricos, didácticos y proféticos, ¿sí? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento los divide así. En el Antiguo Testamento divide en históricos, didácticos y proféticos. Entonces, todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento históricos pone los evangelios y los hechos, ¿sí? Didácticos pone todas las cartas y proféticos pone el Apocalipsis. En los dos divide de esa manera la Vulgata, que fue la que tradujo San Jerónimo en el siglo IV, ¿sí? Dependiendo cómo los calificamos y quién los califique, entonces tenemos lo que se llaman los libros canónicos, ¿sí? En la Biblia los libros canónicos. Y los libros canónicos son pues aquellos que han sido aceptados. Y entiéndase, luego ahí empezamos a dividir y algunos a un grupo les llaman protocanónicos. Proto es los primeros aceptados. Y por protocanónicos entendemos los libros que han sido aceptados desde siempre, como que nunca ha habido duda con esos libros. Ahora, con esto ya estoy diciendo, hay algunos libros que están en nuestra Biblia que pasaron un proceso y que hay gente que sí los aceptaba y gente que no los aceptaba. ¿Sí? Uno de estos es el Apocalipsis, uno de estos es la carta de Santiago, uno de estos es alguna de las cartas pastorales de San Pablo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, en algunos libros, un tiempo sí aceptaban, otro tiempo no. Esos libros, los que se aceptaban, siempre se llaman protocanónicos. Los que alguna vez se dudó y al final se terminó aceptando, se les llama deuterocanónicos. Deuterocanónicos. Deutero quiere decir segundo en griego, segundos aceptados, deuterocanónicos. ¿Sí? Deuterocanónicos son aquellos que su canonicidad ha sido discutida alguna vez. ¿Sí? Los protestantes y los ortodoxos, a lo que nosotros le llamamos deuterocanónicos, nosotros los católicos, ellos le llaman apócrifos. Y apócrifo es otro término. Nosotros llamamos algunos libros apócrifos, ¿sí? Algunos libros, por ejemplo, para nosotros los deuterocanónicos, son aceptados más tarde. Algunas veces se dudó de estos libros, pero son aceptados, son canónicos, aceptados más tarde, ¿sí? A estos, algunos protestantes y otros le llaman apócrifos. Para nosotros, entonces, varía. El concepto de apócrifo es el que no fue aceptado nunca, ¿sí? Que fue rechazado desde el inicio y que no fue aceptado nunca. Entonces, a ese libro, porque y apócrifo viene otra vez, la raíz es cripta o cripsos, que es escondido, ¿sabes? Nosotros decimos que, pusieron las cenizas de mi abuelo en una cripta, ¿no? Y es en un lugar, en un nichito escondido, por eso se llama escondido de alguna manera. Entonces,
Apócrifo, ahí, de ahí viene la palabra, es una cosa oculta, una cosa escondida, ¿no? De alguna manera. También se entendía aquellos libros que eran usados como que por una secta concreta y nada más por ello se les llamó libros apócrifos. Y más tarde, ¿no? Siglos más tarde se entendió apócrifos aquellos que la iglesia va rechazado. Si es un grupo como eso, lo rechazó la iglesia, esos son los apócrifos, ¿sí? Entonces, varias religiones cuentan, ¿no? Con literatura canónica normativa como nosotros y como los judíos. Otra vez, literatura canónica normativa, es decir, tienen un libro que ellos creen que ese libro ha venido de Dios y es ese, ¿sí? Igual que nosotros, no somos los únicos que tenemos un libro así. El zoroastrismo tiene un libro que se llama Avesta, ¿sí? Este era de la religión persa primitiva, ellos tenían su libro sagrado, se llama Avesta, ¿sí? El zoroastrismo de la religión persa primitiva. José Juan, El budismo también tiene algo que llaman el Canon Pali, ¿sí? Que el conjunto del Canon Pali, todo, ¿no? Le llaman el Tripitaka. No estoy diciendo un albur aquí ni nada. Tripitaka le llaman en el budismo, ¿sí? Este es el libro sagrado de la religión budista y también es una literatura canónica normativa para ellos. Y el Tripitaka es 3 veces más extenso que la Biblia nuestra. Si usted cree que la Biblia nuestra es bastante, ¿no? Es gruesa, es bastante en contenido, el Tripitaka del budismo es mucho más amplio. El Islam, este es mucho más famoso, este es más conocido. El Islam, ¿sí? Tiene su libro que es el Corán islámico. Su libro sagrado es el Corán islámico, ¿sí? El libro que él les dio el profeta Mahoma, ¿sí? Entonces, también tiene eso. Entonces, nosotros, los católicos, ¿sí? Tenemos esta lista de libros que heredamos, la primera parte del Antiguo Testamento de los judíos, y la segunda parte es la literatura cristiana primitiva, que también llegó a ser canónica, ¿sí? Y que en conjunto, ¿sí? Fue llamado en conjunto como unos libros canónicos el 8 de abril de 1546, en el Concilio de Trento, sí. En Historia de la Iglesia, yo estudié un poquito de eso con ustedes, con algunos de ustedes, vimos que una de las cosas que cuestionó Martín Lutero fue cuántos libros y cuáles sí, cuáles no. Entonces, lo que hizo la Iglesia, una de las primeras cosas que hizo la Iglesia en el Concilio de Trento fue determinar y dejar por sentado, después de cualquier discusión, cuáles libros eran los aceptados. Entonces, el 8 de abril de 1546, en la 4ª sesión del Concilio de Trento, muy famoso en el siglo XVI, el Concilio de Trento, ¿sí? Se determinó que estos son los libros. Estos son los libros, ¿sí? Estos son los libros sagrados aceptados. Hay más, otra vez, hay más libros. Trento no dice que, no, que estos son y no hay más, ¿no? Pero dice que estos son los aceptados hasta este momento. Entonces, hay quien dice, bueno, José Juan, ¿podría haber más libros que no los tenemos? Algunos estudiosos hasta el día de hoy, sobre todo cuando lees, me parece, 1 Corintios y Colosenses, se habla de otras cartas que no están, cartas de San Pablo, que no están en nuestra Biblia actual. Y que no están, no sé si por ahí hay alguna copia o todavía algunos escritos antiguos sobre esto, simplemente no están y que dicen que podrían, si un día se encuentran y se analizan, integrarse, ¿no? Porque se hablan de cartas del apóstol como tal, ¿no? Pero que no están, no las tenemos. Si usted lee con calma 1 Corintios y Colosenses, ahí dice, no, yo mandé una carta antes, en 1 Corintios es una carta antes, no está. Cuando usted lee 2 Corintios, es varias cartas por ahí que había, ¿no? Varias cartas por ahí. José Juan, creo que Dígame, quedó trabada la diapositiva. Es que me están preguntando. ¿sé qué? Que quedó la diapositiva anterior. Ya cambió. Cambié, sí. Ok. Antiguo Testamento, no, Antiguo Testamento, toda la escritura en el Antiguo y Nuevo Testamento tomó un proceso y uno de estos procesos son muy largos, ¿no?
primero en la Biblia, lo primero pues fueron los sucesos. Y luego después de los sucesos, en lo que sabemos, esto es antropología científica, ¿no? Básica. Todos los libros antiguos, ¿no? Pasaron por un proceso parecido. Los hechos, y luego los hechos se relataron, ¿no? Se relataron algunos por décadas, algunos por siglos, algunos hasta por milenios. Escúchenme, por milenios, relatos milenarios. Y después de relatarse y relatarse y relatarse y relatarse y relatarse, alguien decidió ponerlos por escrito, ¿sí? Otra vez, si vamos antiguamente, ahora todo mundo sabe leer y escribir, pero si nos regresamos 100 años atrás, era muy raro. Hasta 50 años atrás, nos vamos a un porcentaje muy limitado. Si nos vamos 2000 años atrás, bien poquita gente sabía leer y escribir, ¿eh? Entonces, los relatos orales eran muy necesarios, eran parte habitual, ¿no? Parte habitual. La gente aprendía por relatos orales. Entonces, muchas de las cosas que tenemos en la Biblia empezaron como una tradición oral. Fue el suceso, y el suceso se repitió y se repitió y se repitió y se repitió y se repitió, y alguien lo recogió al final y lo empezó a escribir. Los del Antiguo Testamento se dio más en tiempo, el Nuevo Testamento fue menos tiempo, pero también muchas de las historias sobre el mismo Jesús primero fueron orales, ¿sí? Los apóstoles se subió Jesús al cielo y es como que apúntale, no, empezaron a narrar la historia de Jesús por décadas. Y 3 o 4 décadas más tarde fue el primero que se animó a escribir porque se estaba muriendo la generación apostólica. Entonces los relatos orales son muy importantes. Y en estos relatos orales otra vez, la gente fue construyendo los relatos. Vamos a encontrar en la Biblia, cuando estudiamos con más calma, que tenemos 3 relatos. Y usted, bueno, ¿cuál es, José Juan? Bueno, ustedes ya estudiaron a Jesús en los 4 evangelios, y la realidad es que la historia de Jesús, ¿sí? Ahí tenemos 4 relatos, ¿sí? Mateo es un relato, ¿sí? Marcos es un relato de la historia de Jesús, Juan es un relato, Lucas es un relato. Tenemos 4 relatos distintos, misma historia, 4 relatos, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, el paso por el Mar Rojo, hay mínimo 2 relatos, hay quien dice 3. Sobre la creación del mundo, hay quien dice que tenemos 38 relatos en el Antiguo Testamento. 2 son muy famosos, los primeros, los iniciales, ¿sí? Entonces, estos relatos orales, y alguien los fue juntando, y eso es lo que hace la tradición escrita, ¿sí? La tradición escrita. Tenemos que Dios es el autor primario de la Biblia. Dios es el autor primario de la Biblia. Cuando hablamos de esto es que Él la inspiró en ese sentido, ¿sí? Cuando hablamos de inspiración, Dios es el autor primario de la Biblia. Entonces tenemos 2 autores. El uno no anula al otro, ni el otro anula al uno. Esto es muy interesante. Entre los teólogos biblistas ahora hablan mucho de esta parte, ¿sí? Dios no anuló al escritor humano. Uno le complementa al otro y el otro al uno. Los 2 colaboran desde su realidad. Por eso la Biblia no es nada más un libro bonito, un libro con historias muy padres. Es un libro sagrado porque su origen es divino. Nosotros creemos que Dios es quien ha querido dar forma, inspirar, formar esto, ¿sí? Los que han estudiado mucho, muchos de ustedes han estudiado mucho en su área, ¿no? Algunos de ustedes, no sé, a ingenieros, arquitectos, veterinarios, doctores, etcétera, contadores, ¿no? Han estudiado mucho en su área, pues para estudiar, para lograr el título que tienen, han pasado por muchos libros, ¿no? Han leído muchos libros, algunos de ustedes espero que no copiaban, que leían sus libros, ¿no? Pero estoy pensando que otra vez fue todo un proceso, esto de la tradición escrita, y estos libros que hemos leído nosotros, pues son maravillosos. Hay algunos libros antiguos que la gente colecciona libros y hay cosas de algunos autores muy padres, y estoy pensando Shakespeare, los grandes literatos, etcétera. Pero este que usted y yo estamos estudiando no es un libro entre los libros, es un libro sagrado porque nosotros creemos que tiene un origen
¿sí? Divino y un origen humano. Dos principios, dos orígenes. Está el ser humano que participó y por eso lo estudiamos y por eso también le rascamos a la parte humana cuando estudiamos la Biblia. Pero esto nosotros creemos y esto es parte de la fe. Esto es parte de la fe, ¿no? Que este libro no es un libro más, que no es una escritura más como todas las que existen. Esta escritura tiene algo muy importante para nosotros. Es un libro que nos ha dado Dios, es divino, por eso es sagrado. Por eso es sagrado, ¿sí? Es tres idiomas principales encontramos en la Biblia, ¿no? Conforme avanzamos en un estudio de Biblia, descubrimos la importancia también de entender un poquito la lengua, al menos, ¿no? Si algunos de ustedes saben un poquito o se abrió a estudiar un poquito de alguna otra lengua aparte del español, no sé, el inglés, el francés, el italiano, alguna otra lengua aparte de la original, usted ve otra vez, una vez que entra al otro idioma, pues detrás del idioma, detrás de todo idioma, ¿sí? Hay toda una cultura, toda una idiosincrasia, ¿no? Otra vez, nosotros, el español, cuando estudias ingleses, tiene idiosincrasia el inglés y otra el español. A la hora de estudiar las lenguas antiguas como el hebreo, el griego, los que sabemos español es una bendición. En inglés, como han resumido y contraído y quitado muchas cosas, y hay cosas que cuando estudias las lenguas antiguas no entiendes porque en inglés no hay idea de eso. No hay idea, han quitado muchas cosas, pero otras depende de la lengua. Entonces, las lenguas son importantes porque detrás de la lengua hay ideas, hay cosas más profundas. Una palabra en hebreo, una palabra en griego, es más que nada más la palabra, ¿no? Es como algunas palabras en español, puedo pensar en alguna palabra en español, que se utiliza de muchas maneras, que tiene muchas ideas, ¿no? Y de ahí, chiapaneca, ¿no? Depende el tono, el contexto, puede significarse o aplicarse de muchas maneras, ¿no? El tono, con el puro tono, o puede ser como que hasta una agresión, como menso, como ¿qué te pasa, no? Hay algunas palabras en las lenguas originales que en nuestras lenguas actuales y cualquiera, estoy empezando francés, alemán, italiano, español, portugués, no hay una definición porque el término es muy amplio, no existe en nuestra lengua. Es más, el término es más una idea completa que con una palabra, y por eso también yo les pedía que trajeran su Biblia, y entre más Biblias tengan mejor, porque en las traducciones utilizan un término, otro término, en algunas traducciones utilizan hasta 3 palabras para definir una cosa, porque en la Biblia, en las lenguas originales tenemos ideas. En hebreo una palabra significaba varias cosas, tenía una idea completa. ¿Cómo traduces eso? Pues los traductores, y les quiero decir esto, hasta el día de hoy, hay algunos que no, o sea, como la Biblia la tenemos en tal Biblia, no es la mejor, no palpó la idea. O sea, le hicieron pastoral, le cambiaron, le adaptaron alguna cosa, no es la mejor palabra porque no describe, y había quien entre los estudios se pelean y digan que probablemente otras palabras definan mejor u otra idea. Yo le digo, hoy, hasta el día de hoy no está cerrado esto de la traducción, ¿eh? No es como que, ya está traducida, perfecta. No. Hay biblistas con varios doctorados que siguen peleándose sobre un término, sobre si la idea que tenemos en las traducciones actuales en realidad engloba la idea del lenguaje en que fue escrita, sobre todo el hebreo, el hebreo y el arameo más complejos. El griego es poquito más cercano a nosotros porque parece más lengua nuestra, ¿no? Tiene abecedario, tiene letras, tiene vocales, tiene consonantes. No, yo le recuerdo el hebreo y el arameo no tienen consonantes. No tienen consonantes. La historia, con esto voy a cerrar el día de hoy. ¿Ok? Sobre la historia. Todo esto que nosotros vamos a leer en la Biblia está enmarcado en la historia humana, en la historia concreta de un pueblo en el Medio Oriente, un pueblo pequeñito, ¿sí?
La Tierra Santa es un territorio relativamente pequeñito, ¿no? Chiapas es, no lo sé cuántas veces más grande que la Tierra Santa, ¿no? Yucatán, no sé cuántas veces más grande, es 10, 20, 30 veces más que la Tierra Santa, ¿no? Es muy, muy pequeñito, ¿no? Entonces, se enmarca, lo que vamos a estudiar se enmarca en una historia, y la historia es muy importante, ¿sí? El contexto histórico es muy importante, porque lo que yo dije aquí no es lo mismo que cuando yo lo dije aquí en mi propio tiempo, ¿no? No es lo mismo que yo decía cuando estaba soltero, la misma frase que cuando yo estaba casado, ¿no? O sea, cambia, pero estoy viendo en la historia, ¿sí? En la historia tenemos que ubicar cada cosa, y cuando ubicamos cada cosa, entonces cobra sentido, tenemos que tener una idea de qué etapa de la historia estamos hablando, ¿sí? Para empezar, ¿no? Otra vez, antropología científica un poquito, la escritura humana, la escritura, el escribir, el comunicar con cosas escritas, ¿sí? Pues no es tan antiguo como nosotros pensamos, ¿no? Otra vez, data por ahí de 4,000 a 5,000 años antes de Cristo, cuando mucho. ¿Sí? 4,000 a 5,000 años antes de Cristo. La escritura, ¿sí? La escritura, hablaré un poquito de esto. Entonces, enfocamos en la historia. Los que estudiaron en la preparatoria o en la universidad algo de antropología científica, entonces ustedes se acuerdan, hasta en la primaria me acuerdo que nos enseñaban esto en los libros, era muy básico, pero había esto de antropología en algunos libros de historia, ¿no? La era, o la edad, o la era, ¿cómo le llamamos? El paleolítico, ¿no? Paleolítico, la etapa del paleolítico, la etapa del mesolítico, la etapa del neolítico, la época de cobre, la época de bronce, y la época de bronce es la temprana, la mediana y la tardía, ¿no? Y luego tenemos la época de, le llamamos la época de hierro, y también hay época de hierro 1, época de hierro 2, época de hierro 3. En antropología científica estudiamos esto, ¿sí? En el desarrollo del ser humano. Entonces, primero la Biblia, pues tenemos una parte de la prehistoria que no la podemos datar. ¿Cuándo fue la creación? No sabemos. ¿Dónde fue? Otra vez, nos recordemos, a esto le llamamos prehistoria. Los primeros 11 capítulos del Génesis son prehistoria, ¿no? ¿Quién estuvo en la creación? No, ahora hablamos, por los descubrimientos más actuales, sobre osamentas que tienen que ver con algo parecido al ser humano, muy cercano al ser humano, hasta 4 millones de años. 4 millones de años, ¿no? Otra vez, nosotros tenemos documentos de 4,000 más los 2,000, nuestros 6,000 años. O sea, los documentos más antiguos que tenemos, escritos sobre cualquier cosa, ¿sí? Tienen más o menos 6,000 años. Y la humanidad ha existido, según entendemos, hasta 4 millones de años atrás. ¿Sí? 4 millones de años atrás. Otra vez, si usted recuerda, el paleolítico fue por allá antes de 14,000 años antes de Cristo. A esa época se llamó el paleolítico. Del 14,000 al 8,000 se llamó el mesolítico, ¿no? Y era lo que se llama todavía el ítico o paleolítico, tiene que ver con de piedra, la época de piedra, ¿no? El paleolítico es antes de lo que llamamos la era de las cavernas. El mesolítico era el tiempo de las cavernas, ¿no? Y el neolítico, ¿no? Es también época de piedra más nueva, y en el neolítico es cuando empiezan los cultivos basados en los ciclos del agua. Eso es entre el año 8,000 antes de Cristo y el año 4,000. Los primeros inicios de la agricultura, según esos estudios, ¿sí? Entre la humanidad, ¿no? La agricultura, la domesticación de animales en el neolítico. Se empiezan a establecer algunas ciudades, a crearse algunas ciudades, algunos establecimientos, ¿no? Entre el 4,200 y el 3,300 tenemos la época de cobre, lo que se llama el calcolítico, ¿no? Otra vez, ¿qué es esto? Pues, o ¿por qué le cambiamos de piedra a bronce, y luego de bronce a cobre, de piedra a cobre, y de cobre a bronce, y de bronce a hierro, ¿no? Pues es el material que se utilizaba, ¿no? Para hacer herramientas y para hacer armas. Así evolucionó el ser humano, ¿no? Hacer herramientas primero eran con piedra,
Después descubrieron el cobre, no como una fusión de eso, sino en su estado como muy natural. Hicieron con cobre herramientas, cosas, Después el bronce, que ya fue una fusión de algunos metales. Después el hierro, ¿no? Y en este proceso fue desarrollándose la historia. El año 2000, ¿no? La historia que tenemos en la Biblia en el año 2000, más o menos, es lo que se llama la época de bronce media. En la época de bronce media, ¿sí? Es donde aparecen las historias de la Biblia, de Abraham para adelante. De Abraham para adelante, en la época de bronce media, aparece el antiguo imperio babilónico, los egipcios, es el tiempo de lo que nosotros llamamos los patriarcas. Entonces, la historia que tenemos en la Biblia va del año 2000, más o menos antes de Cristo, la época de bronce media, ¿sí? A más o menos el año 0, ¿no? Hasta el año 100, 110, 115 después de Cristo. Este es el tiempo en que se escribió la Biblia, ¿no? Y cuando vamos sobre esta historia, pues vemos que en esta época vamos con los grandes imperios, los separamos y los ubicamos por el dominio de los grandes imperios, ¿no? En la época de los patriarcas, pues tenemos a los babilonios, ¿no? Tenemos al imperio egipcio. Después estos bajan y suben, ¿no? Tienen caídas y luego renacen de alguna manera, ¿no? En la época de bronce tardía tenemos a Siria, a Palestina, el imperio hitita, ¿no? Egipto otra vez vuelve a resurgir. En la época de hierro, por ahí en el 1900, surgen varios pueblos nuevos, ¿no? Israel, etcétera, varios pueblos. Y así van cambiando. Después, en la época siguiente, a Siria, y después de Asiria a los persas, y después de los persas los griegos, y después de los griegos los romanos. Entonces, cuando los ubicas en la historia, ¿no? Vamos viendo cómo van cambiando cada uno de estos imperios van dominando esto. Entonces, en estos tiempos, y voy a regresar con esto en la historia de la salvación, ¿sí? Pero entendemos que en este tiempo es donde se marca la historia de la salvación. Es donde Dios va actuando, entra, ¿sí? Y se hace presente en esta cultura, en este pueblo, ¿sí? Diminuto, sencillo, medio, o sea, no era importante, no fue un imperio grande. Nosotros creemos que en época de David y Salomón, el pueblo judío llegó a su máximo esplendor, pero su máximo esplendor no fue como fue Babilonia. No fue como fue Egipto en su grande época, no fue como fue Asiria. O sea, cobró una relevancia interesante, se convirtió en algo organizado más o menos bien, un pueblo que era un ranchito, un poco de gente ahí, se convirtió en un reino de alguna manera que ganó relevancia pero luego para ahí es como que no es un pueblo súper grande, por eso pasa de dominación en dominación. Pero todo lo que vamos a estudiar en la Biblia se marca en esta historia. Y cuando vayamos entrando y es como que, bueno, Moisés vivió en esta época y nos va a empezar a dar sentido, era época de dominación egipcia, por eso termina en Egipto, etcétera, etcétera. Vamos a ir entendiendo cada una de estas épocas. Ahí me va a quedar.